Después de un fin de semana de locos con anuncios de todo tipo, amenazas de aranceles y contraaranceles, de declaraciones exageradas y apocalípticas con pocos datos concretos, esta mañana la presidenta Sheinbaum y el presidente Donald Trump mantuvieron una conversación telefónica donde establecieron acuerdos básicos en los hechos para comenzar la negociación sobre los aranceles, seguridad y migración. En esta conversación telefónica acordaron que se retrasará un mes la aplicación de aranceles y que México, entre otros temas, desplegará 10.000 elementos más de la Guardia Nacional en la frontera norte para prevenir el paso de migrantes y de fentanilo. Estados Unidos se compromete a trabajar en el tráfico de armas hacia México y equipos de los dos países empezarán a trabajar en las dos vertientes, en seguridad y en comercio. Fueron horas de incertidumbre, mensajes, reacciones intempestivas y negociaciones que culminaron este lunes con un acuerdo entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump. La imposición de aranceles del 25% echó a andar el reloj político cuando el mandatario estadounidense anunció la orden ejecutiva. We're thinking in terms of 25% on Mexico and Canada because they're allowing vast numbers of people. Canada's a very bad abuser also. Vast numbers of people to come in and fentanyl to come in. El sábado 1 de febrero entró en vigor la orden de Trump para imponer aranceles del 25% a las importaciones mexicanas y canadienses y del 10% a los productos chinos a partir del martes 4 de febrero. En un mensaje de su red social Truth, el presidente dijo que permanecerían vigentes hasta que terminara la emergencia nacional por la amenaza que representan los migrantes ilegales y las drogas que matan a sus ciudadanos, particularmente el fentanilo. En una hoja informativa de la Casa Blanca se reiteraba lo que llamaron amenaza contra Estados Unidos y las medidas que calificaron de audaces con las que Trump las frenaba. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó un mensaje en el que rechazaba categóricamente lo que llamó calumnias de la Casa Blanca y señaló que si el gobierno de Estados Unidos quisiera atender el consumo del fentanilo, deberían combatir la venta de estupefacientes en las calles y el lavado de dinero. Además, reiteró que no era con la imposición de aranceles como resolvían los problemas, sino a través del diálogo, como lo habían hecho durante las últimas semanas con el Departamento de Estado estadounidense. El domingo 2 de febrero, la presidenta Sheinbaum emitió un mensaje donde reiteró que la imposición de aranceles afectaba a los dos países. Esta medida del 25% de los aranceles tiene efectos para ambos países, pero tiene efectos muy graves para la economía de los Estados Unidos, pues va a elevar los costos muchísimo de todos los productos que se exportan de México hacia los Estados Unidos. Va a tener un 25% más de costo. El mismo día, el presidente Trump informaba que hablaría con la mandataria mexicana previo a la entrada en vigor de los aranceles, pero advertía que la medida era una represalia y que México le debía mucho dinero a Estados Unidos. And this is retaliatory. This is retaliatory to a certain extent. Millions of people flowed into our country through Mexico and Canada, and we're not going to allow that. Finalmente, este lunes 3 de febrero, la presidenta Sheinbaum habló por teléfono con Trump y se llegó a un acuerdo. Habrá una pausa arancelaria de un mes, tiempo en el que México deberá mostrar su compromiso para detener la migración y el tráfico de fentanilo. Además, se comprometió a enviar de inmediato 10.000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte. Hablé ya con el general secretario para pedirle que trabaje de inmediato en este acuerdo que hemos tenido. Nos ayuda también a nosotros para fortalecer la seguridad en la frontera norte. Señaló que el compromiso de Estados Unidos fue trabajar para detener el tráfico de armas. Más tarde, el presidente Trump confirmó el acuerdo, pero reiteró su exigencia para detener el flujo de migrantes y fentanilo. Had a great talk with Mexico, and we had President Sheinbaum is a woman. I like her very much. We've had good relationships, but we have to stop fentanyl from coming in, whether I like somebody or not. En gira de trabajo en El Salvador, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que el envío de 10.000 militares mexicanos a la frontera es un buen inicio. I'm not sure it resolves all the issues that were raised, because beyond that, there's some trade imbalance issues the president wants to address. But obviously you saw the result of that.
El primer ministro Justin Trudeau también informó que llegó a un acuerdo con Estados Unidos para pausar 30 días los aranceles a cambio de reforzar su frontera. Para ello dispuso un plan de $1,300 millones y casi 10,000 agentes en nuestra frontera. Bueno, ya vamos a ver mucho más detalles de todo esto, pero nos vamos a concentrar en un punto ahora. Luego vamos a platicar de los otros temas. Me parece que el estilo que utilizó la presidenta Sheinbaum es la forma y el fondo son en esencia los correctos y le han funcionado. Le han funcionado, por supuesto, a Donald Trump. Ya lo ve usted, Marco Rubio lo canta como un gran triunfo. Lo que tuvieron le ha funcionado a la presidenta porque ha por lo menos postergado el tema de los aranceles que iban a ser una complicación enorme para Estados Unidos y también para México. Por supuesto, para México sería un poco catastrófico, pero el estilo es mesurado. A mí me gustó. No me gustó quizás algunas cosas del sábado y del domingo, primero del comunicado y después del video, porque me parece que es un poco infantil estar comparando a ver cuál, sí, nosotros hacemos esto y ustedes hicieron lo otro. No, me parece que lo que hay que asumir, que es lo que se asume en última instancia con los comités para analizar lo de seguridad, lo de comercio, que lo de seguridad es el tráfico de personas, el tráfico de fentanilo y otras drogas son problemas por lo menos bilaterales, son también regionales de México, Canadá y Estados Unidos y es un problema global que incluye a China e incluye a muchos otros países. Los cárteles no son solamente mexicanos, los cárteles podrán tener origen en México y aquí matarán a 200,000 personas en un sexenio, desaparecerán a 60,000, pero son organizaciones globales. Hace muchísimos años, mire usted, una de las primeras entrevistas que hicimos en Estados Unidos sobre este tema fue con Barry McCaffrey. Fue uno de los primeros y de los más importantes SARS antidrogas que tuvo el gobierno de Estados Unidos, era el gobierno de William Clinton. Y en esa plática que para mí fue muy aleccionadora con el general McCaffrey me decía, y aquí lo hemos mostrado ese video más de una vez, que tiene muchísimos años, me decía simplemente, a ver, el 90% del dinero que genera la droga, nosotros asumimos que se queda en el sistema financiero de los Estados Unidos. Pero es un tema que tenemos que atacar aquí y allá con colaboración y con una colaboración profunda. Eso que me decían, el gobierno de Clinton, el general McCaffrey, está más vivo que nunca para hacerlo en la actualidad. Me parece, es una impresión, una percepción de que se puede comenzar a tener un buen camino en este sentido y un ejemplo es el tema de las armas. Al haber declarado como terrorista Estados Unidos a los cárteles de la droga, los obliga a los propios Estados Unidos a perseguir a cualquiera que le venda armas a esas organizaciones terroristas. ¿Sirve para el cártel de Sinaloa o el Jalisco como sirvió para los grupos talibanes o los terroristas de ISIS? En ese sentido, hay que aprovechar también esa coyuntura, Viviana. Sí, Jorge, y también hay que aprovechar una coyuntura, es que la presidenta Claudia Sheinbaum cambió la estrategia de seguridad. Desde el minuto en que entró a la presidencia de la República, dejó atrás la estrategia de abrazos y no balazos, puso al frente de las instituciones de seguridad a gente muy, muy fuerte y muy preparada. Han ya controlado, le vamos a presentar un reportaje especial. Jorge estuvo en la frontera sur esta semana, donde ya se está controlando la frontera sur. También la forma en la que dijo la presidenta Sheinbaum de que se va a mandar a los soldados para que se proteja la frontera norte, también va a beneficiar no solamente a los Estados Unidos, sino también a México. Y bueno, es una tregua de un mes en donde México tendrá que trabajar fuertemente, pero Estados Unidos también en cumplir los acuerdos y a ver qué pasa. Falta tan solo 30 días
para que México dé resultados en los temas de seguridad, que es lo que más le importa al presidente Donald Trump. Y si no, por supuesto que puede imponer los aranceles, y no solamente imponer los aranceles, como bien dice Jorge, al catalogar a los grupos criminales mexicanos como grupos terroristas, podría, según las leyes de Estados Unidos, ir tras ellos en nuestro territorio, y eso sería gravísimo. Es mejor que las autoridades mexicanas, por supuesto, hagan su trabajo, vayan tras estos grupos criminales y que todos estemos mucho más en paz. Y más allá de todo esto, en la declaración de los aranceles, el gobierno de los Estados Unidos, hay un punto central, y es la afirmación de que existe una alianza intolerable de sectores del gobierno mexicano con cárteles de la droga. ¿A quién se refería? ¿Quiénes son estos sectores del gobierno mexicano? Porque ahí no mencionan a la gente, y la gente de seguridad que está ahora al frente trabajando con la presidenta Sheinbaum, porque tienen ellos mucha colaboración con el gobierno de Estados Unidos, y por supuesto tampoco a la presidenta Sheinbaum. Así están las cosas. La presidenta de México rechazó la calumnia que hizo la Casa Blanca al asegurar que el gobierno de México tiene alianzas con organizaciones criminales. Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. La soberanía no se negocia. Si en algún lugar existe tal alianza, es en las armerías de Estados Unidos, que venden armas de alto poder, sí, de alto poder, que son de uso exclusivo del ejército, de ellos, a estos grupos criminales. La mandataria cuestionó los problemas que afectan a Estados Unidos, como el consumo de droga y venta de armas, por lo que pidió emprender acciones en su propio territorio. ¿Quiénes son los que verdaderamente tienen vínculos con estos grupos delictivos? La razón de las muertes por sobredosis de los estadounidenses. Y también digo que si ellos quieren actuar, no deberían fijar su mira en México, sino en su propio país, donde no han hecho nada para parar la venta ilegal de esta y de otras drogas. El sábado 1 de febrero, cuando se conoció de la orden ejecutiva que imponía 25% de aranceles a México y Canadá, la Casa Blanca emitió una nota informativa donde señalaba que las organizaciones del narcotráfico tienen una alianza intolerable con el gobierno de México. De acuerdo con especialistas en seguridad, los dichos de la Casa Blanca son consecuencia de la política de abrazos y no balazos, que emparedó a los criminales y que ocasionó 200,000 asesinatos y 60,000 desaparecidos. Esta política ha sido señalada de una u otra forma desde hace años por el gobierno estadounidense. Lo dijo primero el entonces jefe del Comando Norte de la Defensa, el general Bangerg, cuando sostuvo que los grupos criminales controlaban el 35% del territorio nacional, y fue ignorado. En el mismo sentido, se manifestaron las agencias de seguridad estadounidense, también fueron ignoradas. La puesta en custodia de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López no solo fue un golpe para los grupos criminales, también lo fue para quienes los protegían desde el gobierno local. En ese momento, Estados Unidos se cuestionó por qué México, en lugar de festejar la caída del capo, los acusó de haber roto la estabilidad y demandó información sobre lo sucedido, lo que exhibía su falta de control sobre lo que ocurría en su propio país. Los casos documentados de la relación con los cárteles son varios, pero los que tienen investigados son los relacionados con el fallecido empresario Sergio Carmona, además de las últimas elecciones en Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa. La presidenta Sheinbaum tiene razón cuando recuerda que Estados Unidos no hace todo lo que debería para combatir el narcotráfico y el consumo de drogas en su territorio. Sus principales colaboradores en temas de seguridad, el general Ricardo Trevilla, el secretario Omar García Harfuch y el almirante Raimundo Morales, son respetados en los círculos de seguridad estadounidenses. El gobierno de México tendrá que redoblar la estrategia de seguridad actual para dar golpes aún más contundentes a los criminales, recuperar el control de la frontera sur,
pero también exigir al presidente Trump que dé nombres y pruebas de quienes encabezaron esas supuestas intolerables alianzas con el crimen organizado, para comenzar sus procesos si es que esas pruebas lo confirman. ADN 40. Bueno, nada de esto, como decíamos, es nuevo. Nada de esto es nuevo, como decíamos en este reportaje. En el Comando Norte, el general Van Herke lo dijo ya hace años y habló del 30-35% del territorio mexicano controlado por criminales, así lo dijo. Instability created by transnational criminal organizations. All of these are indicators and reasons why people want to leave Central America, South America, and Mexico to come to our nation. Counter-narcotics, migration, human trafficking are all symptoms of transnational criminal organizations who are operating oftentimes in ungoverned areas, 30 to 35% of Mexico, that is creating some of the things we're dealing with at the border. Hay algo muy importante que dice el general Baker, que ya no está, acaba de dejar el Comando Norte hace un año aproximadamente, y hay otro mando, pero los mandos esos no son sexenales o cuatrienales, como son en Estados Unidos, no. No cambian con las administraciones, son mandos militares que tienen una carrera que se va desarrollando. Y dice algo que es muy importante, son organizaciones transnacionales, son organizaciones que operan en Canadá, en México, en Estados Unidos, que tienen base de muchas de sus operaciones, por supuesto, en México, que pudieron haber nacido en México, pero que operan en muchos países. Solamente el cártel de Sinaloa, antes de su división, operaba como cártel en 40 países, otros tantos opera el cártel Jalisco. Hay relaciones con muchos grupos en Estados Unidos y Canadá, de alguna forma se distribuye la droga. Desde ese punto de vista hay que verlo. Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado, también habló del tema en una intervención en el Congreso. These sophisticated groups, these criminal organizations, don't simply threaten America, they threaten the Mexican political process. In the last election, you had multiple presidential candidates and other candidates to other offices assassinated. You've had journalists targeted and assassinated for speaking out against these groups. So these groups don't simply terrorize the United States, they're terrorizing and in some ways undermining the Mexican government and Mexican sovereignty and the health and well-being of the Mexican. Bueno, hay muchos temas que se van relacionando. La captura, por ejemplo, del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, generaron, por supuesto que generarán muchísima información para el gobierno estadounidense. Y no solamente generaron mucha información para el gobierno estadounidense, sino que se han convertido, esa es la información que tenemos, en colaboradores de la justicia estadounidense. Causó mucha incertidumbre en México, pero en Estados Unidos también, las declaraciones que hizo el expresidente cuando se detuvo al Mayo y a Joaquín, diciendo que eso es lo que había desequilibrado, había roto los equilibrios, había roto la paz en Sinaloa y en otros lugares, así lo dijo. Por haber llevado a cabo ese operativo. Ellos vayan internalizando de que no se puede actuar así, sin tomar en cuenta al gobierno de México. Lo que sí puedo decirle es de que hubo un arreglo y debido a ese arreglo, que todavía no conocemos en qué consistió, en qué condiciones se dio el arreglo, nos produjo a nosotros, en Sinaloa, la confrontación que se está dando. O sea, como decía Ken Salazar, el ex embajador, es desconcertante que el presidente, el expresidente en este caso, era presidente en funciones en ese momento, en lugar de festinar que se detuvo al mayor narcotraficante de México, se queje porque se hicieron. Por cierto, como decíamos, el Mayo, Ovidio, Joaquín son
testigos se están convirtiendo en testigos colaboradores de la justicia estadounidense con todo lo que eso implica. Hay muchos casos que se están investigando en Estados Unidos. Decíamos el de Sergio Carmona, su hermano se convirtió, que era su socio, se convirtió inmediatamente después de su muerte en colaborador de la DEA. Hay información sobre Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Chiapas, sobre muchos lugares. A ver, sí, hay que esperar que se presenten, si dicen que hay esas alianzas, que probablemente la haya en algunos puntos específicos, no de como todo el gobierno, pero sí como puntos específicos y como personajes específicos, que se presenten las acusaciones, que se presenten las pruebas y que esos personajes sean juzgados, sean quienes sean y del partido que sean. Así es, Jorge, y son varios personajes claves para poder avanzar en estos acuerdos que han estado trabajando para poder dar resultados en el próximo mes. En el ámbito de la seguridad, en primer lugar, estos personajes que han sido designados por el Gobierno de México está, y es una muy buena noticia, el general Ricardo Trevilla y la labor que debe desarrollar en la Guardia Nacional en todo este proceso. Hay un rol decisivo. Otro es el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que debe redoblar la estrategia de seguridad seguida en los últimos meses, lo mismo que con el secretario de la Marina, Raimundo Morales. Los tres tienen la confianza de Claudia, pero también tienen la confianza y pueden hablar claramente con gente de la Casa Blanca y tienen de alguna manera relación con el gobierno de Estados Unidos y con las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos, Jorge. Eso es muy importante porque se está colaborando de alguna manera. Sí, hay lazos y posibilidades hay. En el gabinete el tema comercial es clave. Por supuesto, Marcelo Ebrard, la relación bilateral, Juan Ramón de la Fuente, el principal interlocutor de México es y será, hay que tenerlo claro, Marco Rubio, por muchas razones, por cultura, por formación, por hasta las críticas que ha hecho Marco Rubio. Me parece que es un personaje clave. En los hechos, estos acuerdos implican además el inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, donde tendrá que volcarse muchos más funcionarios y especialistas. Implican también una redefinición de las estrategias de colaboración que históricamente han tenido México y Estados Unidos. Veremos en todo eso, si estas negociaciones llegan a buen término, un mundo nuevo en ese ámbito. Bueno, y vamos a otro tema. Continúan las detenciones y los golpes del gobierno mexicano al narcotráfico y el crimen organizado. Fue detenido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el Ricky. Esta detención sin duda provocó balaceras y persecuciones, también se dieron enfrentamientos, pero el Ricky es un jefe regional del Cártel del Noreste que operaba en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Es parte de la violencia que prevalece en el país y que se está dando golpes fuertes para acabar con ella. Tan solo este fin de semana hubo 203 personas asesinadas y bueno, sobresale la violencia en estados como por ejemplo donde tendrán que trabajar fuertemente, como Tabasco. Y bueno, así están las cosas, un fin de semana fuerte y difícil en temas de seguridad, pero también donde se han dado fuertes golpes contra el crimen organizado. Es Ricardo González Sauceda, alias el Ricky o Mando R, jefe regional del Cártel del Noroeste en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, detenido en calles de Nuevo Laredo. El Ricky está vinculado con extorsiones, homicidios y ataques contra policías. El 17 de agosto de 2024 coordinó una agresión a militares en Nuevo Laredo mediante las células denominadas los Chukis. 5 elementos resultaron heridos y 2 murieron, mientras que en 2022 mató a 6 oficiales de la Fuerza Civil de Nuevo León. Su captura provocó balaceras, persecuciones y enfrentamientos en Nuevo Laredo y Reynosa. Habitantes señalan que hubo varios decesos, sin embargo, no hay reporte oficial. Ante la violencia, la Embajada de Estados Unidos en México publicó una alerta de seguridad nivel 4, es decir, el máximo nivel para los estadounidenses que planean viajar a Tamaulipas. Y es que no es el único hecho violento reportado en Tamaulipas. Un grupo criminal reveló imágenes de un ataque con drones en los límites de Reynosa y Río Bravo. Se le escucha gritar que asesinaron a todos los tripulantes del vehículo.
Desbloquéalo. Otro ataque con dron se dio en la zona serrana del municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua. Elementos federales sufrieron la agresión cuando realizaban patrullajes. Al menos 4 agentes resultaron lesionados y una mujer de la Policía de Investigación de Chihuahua en la carretera Patzingán-Buenavista, en Michoacán. Otros policías fueron blanco de los ataques criminales. Al mismo tiempo, sujetos balearon a 3 personas en la autopista Buenavista-Peribán. Una joven de 19 años murió. Tabasco fue otro estado con una jornada violenta este fin de semana. El domingo 4 personas murieron en un ataque a un establecimiento llamado Las Miches sobre la carretera Villahermosa La Isla. Al mismo tiempo, en la ranchería Buenavista del municipio de Centro, otras 2 personas fueron asesinadas, mientras que el viernes se registraron 8 asesinatos, 7 en el municipio de Centro y otro en Jalpa de Méndez. En Sinaloa, 3 personas fueron asesinadas, entre ellas una pareja, cuando se trasladaban en un vehículo al oriente de Culiacán. En tanto, en Calimaya, Estado de México, abatieron a Mario Alberto Jiménez Castro, alias El Castor, presunto operador financiero de los Chapitos. Desde abril de 2023, el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de $1 millón por su captura. En Celaya, Guanajuato, 3 personas murieron y una quedó herida por un ataque armado en un bar. Fue parte de los hechos reportados este fin de semana, del viernes 31 de enero al domingo 2 de febrero. 203 personas fueron asesinadas. Bueno, pues así están las cosas en el país. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y recuerden, mañana tenemos una cita muy puntual aquí a las 11 de la noche. Y el miércoles no se lo puede perder. Es un recorrido especial sobre la frontera sur y cómo se está resguardando y protegiendo esa parte del país. Que además todo es una frontera muy, muy porosa y difícil de controlar, ¿no, Jorge? Ya nos vamos. Bonita noche. Muy buenas noches, Viviana. El miércoles le vamos a presentar esa historia que estuvimos levantando la semana pasada, este fin de semana. Los esperamos mañana 11 de la noche y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.